El derecho penal es la carta de navegación del poder punitivo. Sin él, ese poder sería puro autoritarismo. Estimado docente, estimados compañeros, les saluda el grupo conformado por Obregón Cáceres, Carla Rosmeri, Olazábal Porras, María Alejandra, Pajuelo Quispe, Mercedes Rosario, Poblet Tello, Eulalia, Pomainquilla, Mayra Ariana, Rivera Torres, Ada Reina, Rodríguez Celi, Astri Mireidi, y quien les habla, Marta Nolele Quernaqué, para hablar sobre las bases y principios del derecho penal. La afirmación de Zaffaroni destaca cómo el derecho penal cumple un rol fundamental al regular y limitar el poder del Estado para castigar, evitando así abusos y garantizando los derechos fundamentales de las personas. El derecho penal general se estructura sobre principios esenciales como la legalidad, el debido proceso, la culpabilidad y la proporcionalidad. Funciona como mecanismo formal más severo del control social, ya que impone sanciones a quienes cometen conductas que lesionan gravemente los bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad. Desde la perspectiva sociológica, como afirman Luis Reboredo y Carlos Nino, al integrarse en la sociedad, el ser humano acepta someterse a las normas que limitan su conducta en favor del bienestar colectivo. El derecho penal, en ese marco, actúa solo cuando otros mecanismos de control no son suficientes, consolidándose así como la última ratio. En cuanto a la pena, esta debe concebirse no solo como una respuesta al delito, sino como una herramienta en sentido racional y humano. Por tanto, la pena debe ser proporcional al daño causado, evitando excesos que vulneren la dignidad del condenado. Además, el sistema penal moderno no debe limitarse a castigar, sino que debe buscar la reinserción social del infractor. El ser humano en sociedad, su organización jurídica y política. El ser humano como miembro de una sociedad se encuentra inserto en un marco jurídico que regula su comportamiento y establece límites para la convivencia. La organización jurídica y política de una sociedad permite que se identifiquen los comportamientos que son socialmente aceptables y aquellos que son castigados. Esta estructura está dirigida por el principio de justicia, que busca la preservación del orden y la dignidad humana. El derecho penal actúa como un mecanismo de control social para asegurar que las normas de convivencia sean respetadas y protegiendo a la sociedad de los actos delictivos y garantizando la seguridad jurídica de sus miembros. Partiendo desde esta función protectora y garantista, corresponde abordar el sentido de la pena. El sentido de la pena se entiende como una sanción jurídica que consiste en la privación de un bien jurídico impuesta por una autoridad competente tras un debido proceso a quien ha sido declarado responsable de una infracción. Su razón de ser está en su función de control social, ya que ayuda a mantener el orden jurídico necesario para la convivencia pacífica dentro de una sociedad. De esta manera se presentan las principales teorías que han fundamentado el pensamiento penal. Siguiente, compañera. Teorías absolutas. Esta teoría sostiene que la pena debe imponerse exclusivamente como retribución por el mal causado, sin importar si cumple alguna función adicional, como prevenir delitos o rehabilitar al infractor. Su fundamento descansa en el principio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente,
según el cual se busca hacer justicia mediante la aplicación de un mal equivalente al causado por el delincuente. Otra de las teorías del pensamiento penal es la teoría relativa. A diferencia de la absoluta, las teorías relativas consideran que la pena no se justifica por el delito ya cometido, como sostienen las teorías absolutas, sino por su capacidad de prevenir futuros delitos. Su objetivo central es la protección de la sociedad, lo que convierte a la pena en un medio preventivo y no en una retribución moral. Esta teoría se divide en dos enfoques: de prevención general, que busca disuadir a la colectividad a través de la amenaza penal, donde la pena actúa como advertencia y debe frenar los impulsos delictivos. Además, la prevención especial, que se dirige al infractor y actúa al momento de la imposición o ejecución de su pena. Su fin es evitar la reincidencia mediante la resocialización, corrección o neutralización. A partir de ello se desarrolla la teoría mixta. Esta teoría combina aspectos de las teorías absolutas y relativas. No busca una simple suma, sino una aplicación práctica que permita a la pena cumplir diversas funciones según el momento del proceso penal. En el Perú, esta postura se refleja en la Constitución de 1993, en el Código Penal, que asigna a la pena funciones preventivas y protectoras y resocializadoras. Así, nuestro sistema adopta una visión unitaria o mixta que reconoce un carácter multifuncional de la pena. Pasamos a profundizar un poco más el control social. ¿Qué es el control social? El control social es una herramienta fundamental del derecho penal, pues permite la regulación de la conducta humana a través de mecanismos formales e informales. En la legislación peruana se encuentra estructurado en 3 niveles de control social. Encontramos el control social primario. Este control social primario se ejerce de forma formal fuera del ámbito del derecho penal, a través de la educación, de los valores, las normas sociales que guían la conducta de los individuos. Pasamos al control social secundario. Este control social secundario opera desde la estructura social y jurídicas más formales, como el derecho civil, el derecho de familia, el derecho administrativo y otros campos del ordenamiento jurídico. Pasamos al control social terciario. Este tipo de control social terciario está destinado a intervenir en el proceso de criminalización, actuando sobre las conductas que la sociedad considera particularmente indeseables, ¿no? Y que por ello han sido definidas como delitos por el ordenamiento jurídico. Principios fundamentales del derecho penal. Los principios fundamentales del derecho penal se refieren a los conceptos básicos y esenciales que sustentan y orientan la estructura del derecho penal. Estos principios son las ideas clave que guían la interpretación y aplicación de las normas penales, asegurando su coherencia, justicia y respeto a derechos fundamentales. Como también tenemos entre ellos carácter fragmentario del derecho penal, principio de necesidad o mínima intervención, principio de humanidad de las penas, principios de proporcionalidad de las sanciones, principio de la responsabilidad penal, principio de legalidad y la pena. Tipos de pena. La pena en el derecho es la limitación de los derechos o castigos impuestos por el Estado como consecuencia de la infracción y o una conducta que lesiona un bien jurídico tutelado. Entre ellos tenemos la pena privativa de la libertad, la pena restrictiva de la libertad, la pena limitativa del derecho y la multa.
La organización de los órganos jurisdiccionales legales. En el Perú, el Poder Judicial tiene como función del ejercicio de la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia, como le prescribe la actual Constitución, como es fijar las políticas generales, aprobar los planes de desarrollo de la institución, asignar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la institución, proyectar el comportamiento futuro de la organización, así como también pues dictar normas, reglamentos para la administración del propio Poder Judicial, mantener relaciones institucionales con otros poderes y organismos, establecer mecanismos de comunicación interna y externa, y por último, designar autoridades judiciales competentes. Hablando de los órganos de gobierno del Poder Judicial, tenemos al presidente del Poder Judicial, quien es la máxima autoridad administrativa. Es elegido por la Sala Plena de Corte Suprema por un periodo de 2 años sin reelección inmediata, la cual se encarga de supervisar la gestión y coordina con otros poderes del Estado a su vez. La Sala Plena de la Corte Suprema, conformada por todos los jueces, el órgano colegiado de más alta jerarquía jurisdiccional y también tiene funciones administrativas. Elige el presidente del Poder Judicial y a los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Emite acuerdos plenarios y puede tomar decisiones sobre temas institucionales. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de dirección que gestiona administrativamente, se encarga de la plena planificación, evaluación, supervisión de la administración judicial en todo el país. Aprueba el presupuesto del Poder Judicial, reglamentos internos y propone reformas estructurales. Está presidido por el presidente del Poder Judicial e integrado por jueces supremos, superiores y especializados. La Oficina de Control de la Magistratura, conocida como la OCMA, es el órgano encargado de la disciplina y control interno de los jueces y auxiliares jurisdiccionales. Supervisa el desempeño funcional de los magistrados y del personal judicial. Realiza investigaciones y propone en sí las sanciones por faltas disciplinarias. Es autónoma en el ejercicio de sus funciones y está dirigido por el juez supremo. La Corte Suprema, la función principal es que es el máximo órgano jurisdiccional del país en materia penal. Como atribución tiene la revisión de las sentencias emitidas por las salas superiores, resolver recursos de casación, revisión y nulidad. Asimismo, unificar la jurisprudencia penal. Está generalmente integrada por jueces supremos y organizados en salas como por ejemplo la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria. Salas superiores penales. Está en el segundo nivel de la jerarquía penal, la cual revisan las decisiones de los juzgados penales de primera instancia. Una de las atribuciones, conocer apelaciones contra sentencias dictadas por los jueces penales, asimismo resolver recursos de queja nulidad en casos que están formados por varios jueces superiores. Está organizado internamente, ¿no? Por la Corte Superior, que tiene una o más salas penales. Los juzgados penales. La función principal de esta es conocer en primera instancia los procesos penales. Tenemos tipos de juzgados penales, ¿no? Juzgados penales unipersonales, juzgados penales colegiados, juzgados de investigación preparatoria. El juzgado de paz letrado, la función principal en la cual se basa ello es en conocer delitos menores o faltas, se podría decir. La atribución que tiene es poder resolver procesos por falta o infracciones penales de poca gravedad. Puede aplicar medidas correctivas o sanciones leves como multas, servicios comunitarios. La importancia de este juzgado es descongestionar el sistema penal al atender casos de menor relevancia.
El procedimiento penal se divide en tres etapas: la investigación preparatoria o la investigación preliminar, la investigación intermedia y el juicio oral. La investigación preparatoria, a su vez, se divide en la investigación preliminar y en la investigación preparatoria, ¿no? En la investigación preliminar podemos decir que es la fase inicial, donde el fiscal, en un plazo de 20 días, que pueden prorrogarse, realiza diligencias para determinar si existe un fundamento para iniciar una investigación formal. Mientras que en la investigación preparatoria propiamente dicha, si es que se han encontrado indicios razonables, recién se inicia esta etapa para reunir los elementos de convicción, tanto en el cargo como de descargo, y que van a permitir al fiscal decidir si se va a formular una acusación. En la segunda etapa, que es la etapa intermedia, el fiscal va a presentar la acusación si es necesario o va a solicitar el archivo, mientras que el juez va a escuchar al fiscal y a las partes en la audiencia y controla y decide sobre la solicitud del fiscal. Finalmente, en la etapa del juicio oral, es la etapa del juicio donde se presentan pruebas y se emite una sentencia. Es el juez quien va a dirigir el debate y va a decidir la inocencia o culpabilidad del imputado. Bueno, no, pasamos a las garantías procesales del derecho. Tocamos la tutela jurisdiccional efectiva. En estas podemos decir que es el derecho libre de acceso a la jurisdicción, el derecho libre de acceso al proceso de las instancias reconocidas, el derecho a obtener una resolución fundada, derecho que ponga fin al proceso y un derecho a la efectividad de la tutela judicial. También tocamos el debido proceso penal. Tocamos el tema de interdicción de la persecución múltiple, que es el principio de ne bis in idem, el derecho de un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a un juez imparcial, prohibición de compeler o declarar, a reconocer la culpabilidad. También tocamos el tema de presunción de inocencia. En esta hablamos una garantía donde se reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista un procedimiento judicial firme en el sentido de que el sujeto ha realizado un comportamiento delictivo. Por último, tenemos la defensa. En esta decimos que es la garantía constitucional que le asiste a toda persona que pasea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes. Siguiente, por favor. Tocamos lo que es las conclusiones. En estas podemos decir de que es el papel del derecho penal, el documento donde subraya que el derecho penal es un instrumento crucial para mantener el orden social y salvaguardar los derechos fundamentales, pero su aplicación debe equilibrarse con la protección de las libertades individuales. También podemos decir que son los fines de la pena que resalta los múltiples propósitos de la pena, que incluye la retribución por el delito cometido, la disuasión de las futuras infracciones y la rehabilitación de los delincuentes. Tocamos también los niveles de control social, el análisis de los niveles de control primario, secundario y terciario, que pone en relieve como la sociedad donde gestiona el comportamiento desde la socialización temprana hasta la intervención legal. Por último, son los principios fundamentales del estudio que reitera la importancia de los principios clave como la legalidad, la proporcionalidad y la humanidad de las penas para garantizar un sistema jurídico. Como recomendaciones podemos decir que la ley penal es parte del control social basado en los principios básicos que buscan regular el comportamiento de las personas para mantener la armonía social. Son principios que la legitimidad, la exposición y la proporcionalidad de la inocencia restringen la fuerza del castigo nacional y garantizan los derechos de los ciudadanos. El control social generalmente se refiere a mecanismos que aseguran respeto por las normas sociales y evitan la desorganización social. Y por último, podemos recomendar también que esta promueve el diálogo entre autoridades, abogados y sociedad civil para encontrar soluciones a los problemas de delitos y crear una sociedad más justa y segura. Muchas gracias.